Bueno amigos, vamos a iniciar con el análisis de la quiniela 2286. Casillero número 1, México contra Costa Rica. De los últimos 7 juegos, 6 victorias de México, 1 empate y 0 victorias de Costa Rica. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de México y 1 empate. En el grupo, Costa Rica por diferencia de goles es primero y México es segundo. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 2, River contra Monterrey. Solo tienen en el historial 2 juegos. Uno fue un empate y una victoria de River. En el grupo, River es primero y Monterrey es segundo. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 3, Salzburgo contra Al-Ahly. No tienen ningún historial y apenas van a comenzar la participación. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 4, Atlético de Madrid contra Botafogo. No tienen ningún historial tampoco reciente. En su grupo, Botafogo es segundo y Atlético de Madrid es cuarto. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 5, Real Oviedo contra Mirandés. De los últimos 14 juegos, 4 victorias del Oviedo, 5 empates y 5 victorias del Mirandés. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Mirandés y una del Oviedo. Es el partido de regreso de la promoción de España y va ganando el Mirandés 1-0. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 6, Huachipato contra Palestino. De los últimos 14 juegos, 2 victorias de Huachipato, 4 empates y 8 victorias de Palestino. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria de Palestino. En la tabla de posiciones, Palestino es tercero y Huachipato es décimo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 7, Audax contra Colo Colo. De los últimos 14 juegos, 2 victorias de Audax, 3 empates y 9 victorias de Colo Colo. En los últimos 3 enfrentamientos, 3 victorias de Colo Colo. En la tabla de posiciones, Audax es segundo y Colo Colo es séptimo. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 8, Everton contra O'Higgins. De los últimos 15 juegos, 3 victorias del Everton, 5 empates y 7 victorias de O'Higgins. En los últimos 3 enfrentamientos, 1 empate y 2 victorias de O'Higgins. En la tabla de posiciones, O'Higgins es cuarto y Everton es 13º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 9, Coritiba contra Cuiabá. De los últimos 6 juegos, 2 victorias de Coritiba, 2 empates y 2 victorias de Cuiabá. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias de Cuiabá y 1 empate. En la tabla de posiciones, Coritiba es cuarto y Cuiabá es quinto. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 10, Emelec contra Delfín. De los últimos 17 juegos, 7 victorias del Emelec, 2 empates y 8 victorias del Delfín. En los últimos 13 enfrentamientos, 1 victoria del Delfín y 2 de Emelec. En la tabla de posiciones, Delfín es octavo y Emelec es 13º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 11, Universidad de Quito contra Independiente del Valle. De los últimos 21 juegos, 9 victorias de Universidad, 6 empates y 6 victorias de Independiente. En los últimos 3 enfrentamientos, 1 empate, 1 victoria de Independiente y 1 victoria de Universidad. En la tabla de posiciones, Independiente es primero y Universidad de Quito es tercero.
En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 12, Bolívar contra The Strongest. De los últimos 25 juegos, 8 victorias de Bolívar, 7 empates y 10 victorias de The Strongest. En los últimos 13 enfrentamientos, una victoria de Bolívar, un empate y una victoria de The Strongest. En la tabla de posiciones, The Strongest es segundo y Bolívar es tercero. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 13, Kawashiwa contra Kyoto. De los últimos 12 juegos, 4 victorias del Kawashiwa, 5 empates y 3 victorias del Kyoto. En los últimos 13 enfrentamientos, todos han sido empates. En la tabla de posiciones, Kawashiwa es segundo y Kyoto es tercero. En este casillero vamos a optar por la localía y un empate. Casillero número 14, Kawasaki contra Vissel. De los últimos 18 juegos, 10 victorias del Kawasaki, 3 empates y 5 victorias del Vissel. En los últimos 13 enfrentamientos, 2 victorias del Vissel y una del Kawasaki. En la tabla de posiciones, Vissel es sexto y Kawasaki es séptimo. En este casillero vamos a optar por la localía y un empate. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero 1 local, casillero 2 local, casillero 3 local, casillero 4 local, casillero 5 triple, casillero 6 visita, casillero 7 local, casillero 8 visita, casillero 9 local, casillero 10 local, casillero 11 local, casillero 12 local, casillero 13 local empate y casillero 14 local empate. Espero y tengamos suerte en nuestro fin de semana 2286.